Hoy vamos a comenzar a desarrollar fisiología, una de las grandes materias de la medicina, que, como su nombre lo indica, fisio quiere decir función y logía viene de logos, que quiere decir estudio, es la ciencia que estudia las funciones de las células, los tejidos, los órganos, los organismos. Por eso es que se aborda la fisiología a posteriori de comenzar a abordar el desarrollo en medicina de la morfología de las células, los tejidos y los órganos, a través de las ciencias morfológicas, tales como la anatomía, la histología y la química. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar con el desarrollo, hablando de sus generalidades. Les voy a explicar un PowerPoint que les preparé, y que es el siguiente. Bueno, generalidades de fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Primero vamos a definirla como la ciencia que estudia las bases físicas y químicas que determinan el origen, el desarrollo y la progresión de la vida. Esta es la definición florida de los libros, digamos, pero es como les dije antes, fisio quiere decir función, logía quiere decir estudio, es el estudio de las funciones celulares, tisulares, etc. La fisiología explica las funciones de las células, de los tejidos y de los órganos de los distintos aparatos y sistemas. En cuanto a sus enfoques, son dos: el enfoque teleológico, que explica el objetivo o finalidad de un proceso fisiológico, para qué ocurre, y el enfoque mecanicista, que explica los mecanismos que garantizan los procesos fisiológicos, o sea, cómo ocurren. Es decir, si yo, por ejemplo, te dijese que el oxígeno ingresa a las células porque es necesario para el metabolismo aeróbico celular, este es el enfoque teleológico. ¿Para qué ingresa? Ahora, si yo te digo que el oxígeno ingresa a las células por difusión simple, dado que su concentración afuera de la célula es mayor que la concentración adentro de la célula, te estoy explicando cómo entra. Ese es el enfoque mecanicista. Finalmente, si yo auno los dos y te digo que el oxígeno ingresa a la célula por difusión simple, dado que está más concentrado afuera que adentro de la célula, y una vez dentro de la célula es utilizado para la realización de los procesos metabólicos, para garantizar los procesos metabólicos aeróbicos, yo te doy una explicación mucho más completa, desde el punto de vista del enfoque mecanicista y teleológico, y además teleológico, de cómo y para qué entra el oxígeno a las células. De esa manera trabaja, o así está enfocada la fisiología. Para poder hacer sus estudios, la fisiología divide al cuerpo en sistemas. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de cosas que, relacionadas entre sí ordenadamente, contribuyen a un determinado objeto. Esta es la definición del diccionario. En realidad, hay que aclarar que el sistema en sí no existe verdaderamente, sino que es una construcción del investigador, es una abstracción funcional. Los límites los determina el investigador. Un sistema puede ser tan pequeño como una célula o tan grande como todo el universo. Pero en fisiología los sistemas facilitan su estudio, al separar sus componentes, analizar las características particulares y generales, registrar señales que se puedan observar y que se puedan medir, facilitan el estudio de la fisiología. ¿Qué componentes tiene un sistema? Miren, un sistema tiene límites o fronteras, que, como dijimos, los determina el experimentador. Yo digo, hasta acá es el sistema. Si yo, por ejemplo, digo que mi sistema es la célula, todo lo que esté afuera de la célula, por ejemplo, el medio extracelular, la sustancia extracelular, constituyen el entorno o el ambiente. Y lo que está dentro de la célula, el núcleo, los organoides, constituyen los subsistemas. Ahora, yo podría decir, no, mi sistema es el tejido, no la célula. Entonces ahora, el medio extracelular, que formaba parte del ambiente, pasa a ser parte del sistema, pasa a ser un subsistema del sistema, porque yo amplié los límites. O sea que los límites los determina el investigador, pero todo sistema tiene un límite. Yo me dedico a estudiar lo que pasa acá adentro, ¿sí? Eso me organiza en mi estudio, digamos, me permite abordarlo de una mejor manera. Entonces tenemos los límites. Todo lo que está afuera es el entorno del ambiente, y los componentes, lo que está dentro de los límites, son los subsistemas. Los sistemas se relacionan con su entorno a través de entradas y salidas. La entrada es todo lo que va del entorno al sistema, los ingresos al sistema, y las salidas son los que van, lo que devuelve el sistema al entorno, es decir, los egresos del sistema. ¿Cómo lo clasifico? Hay varias formas de clasificarlo. Uno es según la relación entre las entradas y salidas. Así existen sistemas deterministas en los cuales la salida o los egresos dependen de los ingresos. Pueden ser lineales, donde los egresos son directamente proporcionales a los ingresos. No lineales, donde los egresos no son directamente proporcionales a los ingresos, porque hay otras variables involucradas. Y caóticos, donde los egresos son completamente irregulares, porque dependen de múltiples variables.
Finalmente tengo los sistemas no deterministas, donde los egresos directamente no dependen de los ingresos, porque dependen del azar. Ejemplos. Un sistema lineal podría ser un automóvil, donde yo voy a analizar cuántos kilómetros recorre en función de la nafta o el combustible con el cual yo lo alimento. Así, por ejemplo, si yo sé que con 1 litro de nafta recorre 1 kilómetro, si yo le doy 1 litro, esa sería la entrada, recorre 1 kilómetro, esa sería la salida. Pero si yo te doy 2 litros, vas a recorrer 2 kilómetros, si te doy 10 litros, vas a recorrer 10 kilómetros. Es bien lineal y es directamente proporcional, la salida a la entrada. Un sistema no lineal puede ser un ser vivo cuando yo considero como ingreso los alimentos y como egreso los excrementos. Supongamos que lo habitual es que vos comas X cantidad de comida y que el 80% la absorbas y el 20% la elimines por materia fecal. De esa manera, si vos comes 1 kilo de comida, vas a eliminar 200 gramos de materia fecal en un día, ponele. Pero esto no es tan así, no es muy directo, no es un sistema lineal. No es que si comes 1 kilo vas a eliminar 200 gramos de materia fecal y si comes 2 kilos vas a eliminar 400 gramos, no es tan así. Porque la eliminación de materia fecal depende de otros factores. Por ejemplo, puedes tener diarrea o puedes tener constipación. Entonces el egreso no es directamente proporcional al ingreso de un sistema no lineal. Finalmente, un sistema caótico puede ser el clima, donde la probabilidad, por ejemplo, que hacen los meteorólogos de que pueda haber una tormenta en un lugar determinado se basa en ciertos parámetros, ciertas entradas del sistema, tales como la presión atmosférica, como la temperatura, como la presencia de masas de aire frío o caliente. Y en base a esto, determina la probabilidad, como salida del sistema, de que exista una tormenta, e incluso la severidad de la misma. Pero muchas veces es tan caótico el clima, digamos, en meteorología, que muchas veces vos, a pesar de que todas las variables indicarían que vas a tener una tormenta, que va a llover en un lugar determinado, no llueve. O al revés, a pesar de que las variables están como para que no llueva, termina lloviendo. A pesar de que las variables determinen que va a ser una tormenta leve, termina siendo una tormenta severa o viceversa, si bien se puede predecir, no es una cosa, porque es un sistema determinista, es bastante difícil de hacer, porque hay muchas variables involucradas, termina siendo caótico. Y finalmente un sistema no determinista es aquel en el cual, como depende del azar, no es posible predecir la salida a partir de la entrada. ¿Sí? Por ejemplo, tirar una moneda. La probabilidad de que salga cara o de que salga seca es del 50%. Pero yo puedo tirar 10 veces la moneda y que salga 10 veces cara. ¿Entienden? La salida no depende de la entrada. Otra forma de clasificar el sistema es según su intercambio con el entorno. Así tenemos los sistemas abiertos, los sistemas cerrados, los sistemas aislados. En un sistema abierto, el sistema intercambia tanto materia como energía con el entorno. Por ejemplo, podría ser un ser vivo. En un sistema cerrado se intercambia energía, pero no se intercambia materia. Puede ser un planeta como el planeta Tierra, que recibe energía solar y emite radiación hacia el espacio estelar. Finalmente, un sistema aislado no intercambia ni energía ni materia, como por ejemplo podría ser el universo, que no intercambia materia y energía con el entorno, porque no existe entorno para el universo, porque el universo es todo lo que hay, todo lo que existe. Es un sistema aislado. Según su regulación, última forma de clasificar a los sistemas, puedo decir que existen sistemas de lazos abiertos que son no regulables, o sistemas de lazos cerrados que son regulables. ¿Cómo regula los sistemas de lazos cerrados? A través de mecanismos de feedback o retroalimentación negativa, o a través de mecanismos de feedback o retroalimentación positiva. Un sistema de lazos abiertos es aquel en el cual ingresa la entrada, es procesada por el sistema, y se procesa una salida que se pierde. No es aprovechada como nueva entrada para ser regulada. En cambio, un sistema de lazo cerrado, la entrada ingresa al sistema, es procesada, se emite una salida, pero parte de la salida, nuevamente por retroalimentación, se incorpora como entrada. Y esto puede estimular o inhibir al sistema. Y así es que tenemos retroalimentación positiva, cuando la entrada se procesa y genera una salida que se vuelve a tomar como un ingreso estimulando la entrada, entonces el sistema se potencia a sí mismo. Hay muchos ejemplos en fisiología de retroalimentación positiva, pero los ejemplos que hay son muy importantes. Generalmente un proceso que se regula por retroalimentación positiva es aquel proceso que solo puede detenerse cuando se cumple un objetivo determinado. El ejemplo más concreto es el parto. Una vez iniciado el parto tiene que progresar hasta el final. ¿Por qué? ¿Cómo se inicia el parto? Comienzan las contracciones uterinas y el feto se enclava en el canal del parto, ¿no es cierto? Para salir. Bien. Entonces,
Si el parto en un momento determinado se detuviese, el feto que podría quedar atrapado en el canal del parto y esto podría comprometer su vida, se podría morir. Entonces, una vez que empieza el parto, no puede detenerse hasta que termine. ¿Y esto cómo se logra? Mediante un mecanismo de retroalimentación positiva. Comienzan las contracciones uterinas, el chico, por una hormona que se llama oxitocina, que va aumentando, ¿no? A nivel que progresa el embarazo. Cuando el chico se enclava en el canal del parto y lo distiende, la distensión del canal del parto determina un reflejo neuroendocrino que hace que se segregue más oxitocina, con lo cual se contrae más el útero y el bebé pasa más por el canal del parto y lo distiende más. Si lo distiende más, genera más oxitocina, se contrae más el útero y el bebé distiende más el canal del parto, y este es un proceso que progresa y progresa y progresa hasta que el bebé sale. Cuando termina el parto y el bebé es expulsado, se corta la retroalimentación positiva del parto. Otros ejemplos pueden ser la cascada de coagulación, que sirve para generar un tapón, un coágulo frente a una hemorragia, hasta detener la hemorragia no se para. La ovulación en las hembras, o el potencial de acción. Pero hay muchos más ejemplos. La mayoría, en realidad, de los procesos fisiológicos se regulan por retroalimentación negativa, en la cual la entrada es procesada por el sistema, se genera una salida, que es tomada como nueva entrada, pero inhibiendo el sistema. Los ejes hipotálamo, hipófiso, tiroideo, los ejes hipotálamo, hipófiso, suprarrenales, los ejes hipotálamo, hipófiso, gonadales en el varón, y los ejes hipotálamo, hipófiso, gonadales en la mujer, a principio y al final del ciclo menstrual, no cuando están ovulando, que es positivo, todos los demás ejemplos, el feedback en la retroalimentación es negativa. O sea que el sistema endocrino que vamos a ver en la OP6, o que en realidad la OP3 vamos a empezar a analizar el eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, en fisiología. Bueno, estos sistemas endocrinos se regulan actuando como mecanismos cibernéticos, actuando por mecanismos de retroalimentación negativa. ¿Para qué regulamos un sistema? Lo hacemos para alcanzar la homeostasis. La homeostasis es uno de los conceptos más importantes de la fisiología y uno de los más antiguos en esta ciencia, en esta materia. Ya uno de los padres de la fisiología, que fue Walter Cannon, definió la homeostasis como un mantenimiento de un estado estacionario que garantice las funciones celulares. Se trata de un equilibrio dinámico, con oscilaciones, por lo que se lo ha llamado también homeocinesis u homeodinamia. Por ejemplo, muchos parámetros del cuerpo se tienen que mantener constantes. Por ejemplo, la glicemia o concentración de glucosa en el plasma, por ejemplo, la presión arterial, por ejemplo, la temperatura corporal. Pero, por ejemplo, la glicemia no está siempre en 100 miligramos por 100 mililitros por ciento, sino que oscila entre un nivel de 70 y un nivel de 110. ¿Sí? Mientras se mantenga oscilando entre 70 y 110, se dice que está en homeostasis, o sea que ese equilibrio dinámico constituye una homeostasis para la glucosa. Lo mismo para la presión arterial, que oscila entre un valor mínimo de 40 y un valor máximo de 120 milímetros de mercurio, y así. La mayoría de los parámetros del medio interno se encuentran en un estado, digamos, relativamente constante, pero con oscilaciones leves, dentro de un límite mínimo y máximo que se considera una placa homeostática. En un ratito lo vamos a analizar mejor, pero entonces es un equilibrio dinámico. Por eso, algunos autores, como en el Behan Taylor, el libro de fisiología, mencionan las palabras o los conceptos de homeocinesis u homeodinamia en oposición a homeostasis. Porque al hablar de homeostasis, stasis es estático, digamos, mientras que cinesis es movimiento, dinamia es dinamismo, oscilación. Entonces, como el equilibrio es dinámico, algunos autores proponen cambiar el concepto de homeostasis por homeocinesis u homeodinamia. De hecho, otro autor, Harold McEwen, propuso el término de alostasis, que quiere decir estabilidad a través del cambio, en reemplazo de la homeostasis. Ahora bien, homeostasis no está mal, porque el término no es homostasis, que quiere decir igual a lo estático, sino que es homeo, que quiere decir parecido. Se mantienen casi en un mismo valor con leves oscilaciones. Las oscilaciones no son bruscas, son leves. Así que el concepto de homeostasis ha perdurado, y en realidad en la mayoría de los libros se habla de homeostasis. Homeocinesis, homeodinamia, alostasis son términos relativamente poco empleados en comparación al término homeostasis. Vamos a seguir hablando de la homeostasis de acá en más. Toda homeostasis requiere de un centro de control. Si yo quiero regular la glicemia, si yo quiero regular la temperatura corporal, si yo quiero regular la presión arterial, necesito un centro de control, donde el estímulo, que es el parámetro, debe ser registrado cuando aumenta o cuando disminuye, ya sea la presión arterial, la glicemia, la temperatura, por un sensor, que podrá ser un mecanorreceptor para la presión arterial, un termorreceptor para la temperatura corporal, un quimioreceptor para la glucosa.
Esto le dará una información a un centro de control. Ahora está en el hipotálamo para termorregulación, en el tronco encefálico para la presión arterial y así, y el centro de control emitirá, digamos, o ejecutará acciones a través de efectores. Por ejemplo, si aumenta la temperatura corporal, los termorreceptores indican a un centro de control hipotalámico que hay que bajarla. ¿Y qué hace el centro de control? Estimula a las glándulas sudoríparas de la piel para que emitan sudor y a través del sudor vos pierdas calor, y entonces esto termina bajando la temperatura corporal, y así, a través de este centro de control, vos podés mantener la homeostasis. ¿Cuáles pueden ser los estados posibles de un sistema en el cual los parámetros se encuentren constantes? Uno es el estado de equilibrio. En él los parámetros se mantienen constantes, pero sin gasto energético. El otro es el estado estacionario, donde los parámetros se mantienen constantes con gasto energético. Si vamos a algunas láminas atrás, vamos a ver que la homeostasis es un estado estacionario. Y si vamos a la lámina anterior, cuando hablamos del centro de control, todos esos mecanismos que regulan la homeostasis son generalmente activos. La secreción de las glándulas sudoríparas requiere energía, el aumento del latido cardíaco o la vasoconstricción para elevar la presión arterial requiere energía. Es decir, es un estado estacionario. Y esto es lo que caracteriza en general a la homeostasis de los seres vivos. Mantenemos constantes los parámetros del medio interno, pero gastando energía. ¿Cuándo alcanzamos el estado de equilibrio? Generalmente cuando nos morimos, donde ahí los parámetros se mantienen constantes en el tiempo. Y no gastás energía para que esto ocurra, pero porque estás muerto. Mientras estés vivo, la mayoría de los parámetros corporales se encuentran en estado estacionario. ¿Cuál es la finalidad de la homeostasis? Trata de mantener relativamente constantes los parámetros del medio interno frente a las enormes fluctuaciones que sufren estos mismos parámetros en el medio externo. Así, estos parámetros fluctúan, pero siempre dentro del límite mínimo y máximo de una llamada placa homeostática, que acá se las voy a explicar. Es lo que decíamos antes, la placa homeostática tiene un valor mínimo y un valor máximo, y esa es la placa. Si estamos hablando de la glicemia, el valor mínimo puede ser 70 miligramos por ciento y el valor máximo 110 miligramos por ciento. Si la glicemia sube por arriba del valor máximo, hablamos de hiperglicemia, y si se descontrola, sube muy arriba, te puede ocasionar la muerte. Si cae por debajo del valor mínimo de 70 miligramos por ciento, esto se llama hipoglicemia y también podría desencadenar la muerte. Mientras se mantenga dentro de la placa, entre 70 y 110 estamos bien, estamos en homeostasis. ¿Cómo logramos que el parámetro se mantenga dentro de la placa? Generalmente por mecanismos de retroalimentación negativa. Muchas veces, salvo para aquellos mecanismos que requieren la retroalimentación positiva, si un mecanismo que debe mantenerse dentro de una placa homeostática por retroalimentación negativa sufre una retroalimentación positiva, generalmente se aleja de la placa y esto desencadena la muerte. Eso es la placa homeostática. Bueno, la homeostasis del medio interno, decíamos antes, sirve para garantizar que las fluctuaciones de los parámetros sean mínimas, a pesar de que en el medio externo las fluctuaciones de dichos parámetros sean elevadas. Por ejemplo, mirá, supongamos que esto es un ser vivo, con sus células, y este sería el medio interno, y afuera estaría el medio externo. Este es nuestro sistema, esto sería el entorno, ¿no? Entonces, los parámetros en el entorno, en el medio externo, pueden sufrir grandes modificaciones, pero esos mismos parámetros en el medio interno tienen que sufrir pequeñas modificaciones, y esto lo logro gracias a los centros de control. Pongamos como ejemplo la temperatura, ¿sí? Hay seres vivos que existen cerca de los polos, particularmente cerca del polo norte, sometidos a temperaturas de bajo cero. Hay otros que viven en el Ecuador, sometidos a temperaturas de 40 o 45 grados, ¿no? Sin embargo, si a un oso polar que vive en el Ártico, yo le mido la temperatura interna, o tomemos un humano, poblaciones humanas que viven cerca del Ártico. Si yo tomo un esquimal y le mido la temperatura corporal, probablemente se encuentre, a pesar de que esté a 0 grados o menos, su temperatura interna va a estar en 37 grados, o cercana a 37. Si tomamos un caribeño que se encuentra en verano en el Caribe a una temperatura de 45 grados, si yo le mido la temperatura interna va a estar en 37. Quiere decir que a pesar de que la temperatura del medio externo puede oscilar entre menos de 0 grados centígrados a más de 35 o 40 grados, la temperatura interna oscila muy poco, entre 36 y 37,5, 38 grados centígrados. Estas pequeñas fluctuaciones se logran gracias a sistemas de control. Eso es la homeostasis. Bueno, y mencionábamos el medio interno. Este es otro de los grandes conceptos de la fisiología, también formulado por otro de los padres de la fisiología, que fue en este caso Claude Bernard.
En el siglo XIX, Claude Bernard definió el medio interno como el mar interior que baña las células. Hoy algunos lo definen como el conjunto de compartimentos líquidos que constituyen el agua corporal. Como vamos a ver en un ratito, no son iguales ambas definiciones. Entonces, ¿cómo está constituido el medio interno? Mirá, un ser vivo tiene células y sustancia intercelular. Dentro de la sustancia intercelular tengo vasos sanguíneos y también tengo el líquido que baña la célula. El líquido intersticial, el espacio intersticial o intersticio. Entonces, con respecto al líquido que constituye el agua corporal total, el mismo se distribuye. El que está dentro de las células es el líquido intracelular, y el que está fuera de la célula es el extracelular. Este líquido extracelular puede estar dentro de los vasos, constituyendo el líquido intravascular o plasma, o entre los vasos y las células, rodeando las células, esto es el líquido intersticial. Algunos autores dirían que todo esto es el medio interno, y otros dirían que solo el líquido extracelular es el medio interno, ateniéndose a la definición de Claude Bernard. Lo que baña a las células es el líquido extracelular, y concretamente el intersticial. Este es el mar que baña a las células, ¿sí? Pero otros autores dicen, bueno, consideramos medio interno todo, el líquido extracelular y el líquido intracelular. Y así, por ejemplo, es importante conocer las diferencias entre el LIC y LEC. Porque, por ejemplo, no son iguales, ¿eh? Ambos tienen agua, pero la composición de los iones y de otras moléculas, alguna molécula orgánica, es diferente. Así, por ejemplo, el sodio es el principal catión extracelular. Está concentrado a 142 miliequivalentes por litro en el LEC, en el líquido extracelular, y solo 10 miliequivalentes por litro en el LIC, o líquido intracelular. El potasio es al revés, es el principal catión intracelular. Está concentrado a 140 miliequivalentes por litro en el LIC, y solo 4 miliequivalentes por litro en el LEC. Después, el calcio está más concentrado afuera que la célula, el cloro es el principal anión extracelular, porque está más concentrado afuera que adentro, el bicarbonato también. Los fosfatos, en cambio, constituyen los principales aniones intracelulares, porque están más concentrados adentro que afuera. La glucosa está más concentrada afuera que adentro, porque proviene en general de la alimentación, aunque algunas células la pueden generar. Los aminoácidos provienen o están más concentrados adentro que afuera, y así. Bueno, queridos, estas fueron las generalidades de fisiología. Creo que toqué todos los temas relevantes. Todos un poquito, por arriba. Muchos de ellos se van a profundizar en otras OPs. Pero bueno, esto estudienlo porque esto se lo pueden tomar como parte del OP2, se los voy a evaluar yo cuando les ponga la evaluación del OP2, voy a poner algunas preguntitas de fisiología, y son conceptos muy importantes para entender lo que viene. Nos vemos, polluelos, y cuídense.